Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido a este programa especial de fin de semana. En fin de semana también tenemos programa de Coronavirus, la pandemia. Hacemos un recuento de lo que ha sucedido a lo largo de los últimos días, por si usted no tuvo oportunidad de vernos. Iniciamos con este reporte que nos llega desde Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestro compañero Pablo Gómez, corresponsal de la agencia EFE, nos lo presenta. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los contagios de coronavirus sobrepasan los 124 millones en el mundo, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud. La COVID experimenta una caída en sus cifras, ya que pasa de 467.000 nuevos casos diarios en la anterior jornada a poco más de 300.000 a falta de la actualización definitiva de la actual. Mientras, el total de fallecidos a nivel global es superior a los 2,73 millones, sumando menos de 6.500 en las últimas horas, después de haber alcanzado casi 8.500 el día anterior. Por regiones, América y Europa siguen encabezando las cifras, 54,6 y 43,1 millones de casos totales por ese orden y 1,3 millones y casi 940.000 fallecidos respectivamente. Les siguen el sudeste asiático por encima de 14,4 millones de positivos y más de 216.000 muertos, y Mediterráneo oriental cerca de 7,3 millones de casos y por encima de los 155.000 fallecidos. Mucho más bajas son las cifras en ambas clasificaciones de las regiones de África y el Pacífico occidental. En cuanto al ranking de países, también se mantiene invariable en cuanto a su orden. Está encabezado por Estados Unidos con más de 29,6 millones de casos, Brasil con más de 12,1 millones y con la tendencia más alcista a nivel global, India cerca de 11,8 millones y Rusia, Reino Unido y Francia, que son los países que también superan los 4 millones. En número de fallecidos, Estados Unidos ya supera los 539.000, Brasil ronda los 300.000 con más de 3.000 diarios como último dato preocupante, México se aproxima a los 200.000 y después le sigue India con más de 160.000 según las últimas cifras aportadas por la OMS. Y por último, las dosis de vacunas administradas en el mundo prácticamente alcanzan ya los 432 millones. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus, la pandemia. En el estado de San Luis Potosí, en el centro norte de México, se registró el primer caso de una madre que dio a luz a su bebé con anticuerpos de COVID-19. Esto ocurrió luego de que la madre fue vacunada, debido a que es trabajadora de la salud. Derivado de este caso y de otros que han ocurrido en el mundo, esta semana dedicamos uno de nuestros programas a hablar precisamente de cómo las madres pueden transmitir a través de la placenta anticuerpos de COVID-19 a sus bebés. Quizás la COVID-19 ha atacado un porcentaje bajo reciente de nacidos, gestantes y a niñas y niños, pero hay incertidumbre sobre los daños que pudiera presentar y el riesgo mayúsculo con el regreso a clases. Los estudios internacionales se han enfocado más en el grupo de recién nacidos acerca de la vía de transmisión, de forma vertical y de horizontal. El contacto con la madre de familia positiva para SARS-CoV-2, con el personal de salud o con contactos domiciliarios sintomáticos o asintomáticos. El Sistema Hospitalario Mundial reporta que a los días de nacido el bebé es hospitalizado por presentar síntomas de la enfermedad coronaria. El prediagnóstico de contagio señala que fue en casa. Otros estudios muestran que durante el nacimiento, el cual ha intentado ser demostrado desde el inicio de la pandemia, se centra en las madres positivas para SARS-CoV-2 al momento del nacimiento. En Singapur se dio seguimiento a un grupo de mujeres en etapa gestacional con COVID-19. Señala que no enferman más que la población en general y que los bebés nacidos de madres infectadas tienen anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Sin embargo, no había claridad en el nivel de protección. Para ello, el seguimiento se señala es esencial para ver si los anticuerpos disminuyen a medida que crece el bebé.
Asimismo, se ha analizado que la mayoría de los casos, los recién nacidos infectados por SARS-CoV-2 no presentan síntomas o son leves, y el riesgo de muerte neonatal es bajo, pero se advierte que las infecciones durante el embarazo pueden aumentar el riesgo de parto prematuro. Por otro lado, aunque a la fecha siguen los ensayos de vacunas contra COVID-19 para embarazadas, en los últimos días se informó de recién nacidos de mamás vacunadas que nacieron con anticuerpos. México e Israel han dado cuenta de ello. En el Centro Médico de la Universidad Hebrea de Haifa, en Jerusalén, Israel, analizaron la sangre de mamás vacunadas con la vacuna de Pfizer y los cordones umbilicales de 20 recién nacidos. Descubrieron que los bebés tenían anticuerpos. Informes preliminares publicados en la plataforma de preprint MedRevix indican que la vacuna de ARN mensajero del SARS-CoV-2 administrada durante el embarazo indujo una respuesta serológica materna adecuada con una transferencia transplacentaria eficiente posterior. Las investigaciones tanto de hijos nacidos de madres de familia con COVID-19 y sobre las vacunas aplicadas en embarazadas a fin de brindar protección materna y neonatal contra la infección por SARS-CoV-2 será parte de los hallazgos que estaremos presenciando en los próximos meses. Informó Isaura López Villalobos. En América Latina, 21 países reportan 1.017 defunciones por COVID-19 en mujeres embarazadas. Desde la notificación de los primeros casos de COVID-19 en las Américas hasta el 10 de marzo de 2021, fueron registradas 172.552 casos de embarazadas positivas al SARS-CoV-2, incluyendo 1.017 defunciones en 21 países para los cuales se dispone de información. La Organización Panamericana de la Salud reportó un incremento de 15.564 casos nuevos y 77 nuevas defunciones al comparar estos datos con las cifras del 9 de febrero. El aumento más alto en los casos confirmados acumulados ocurrió en Cuba y Panamá, y en las defunciones se observó en Chile. La última actualización de indicadores sobre este grupo en particular aborda el caso de una mujer con 25 semanas de gestación que fue consultada en un centro de atención médica debido a la ausencia de movimiento fetal, en la cual se constató la muerte intrauterina y posteriormente la infección por SARS-CoV-2 en el feto. Entre las investigaciones realizadas hasta la fecha se encuentra una en Brasil, en la que se encontró que en 5 casos de muerte fetal en mujeres con COVID-19 confirmada, sin ningún otro trastorno clínico u obstétrico significativo, la intensa reacción inflamatoria placentaria plantea la posibilidad de un efecto directo del SARS-CoV-2 sobre la placenta, sugiriendo que la muerte fetal podría ser un resultado de la infección por SARS-CoV-2 durante el embarazo, mientras que en algunos países de la región continúa el monitoreo de las embarazadas y puérperas positivas a SARS-CoV-2, todavía falta disponer de información sobre estos casos, advirtió el organismo internacional. Informó Elizabeth Ortiz. A propósito de este tema, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos explicó cómo es este proceso de transmisión de anticuerpos de la madre al bebé todavía en gestación, aunque también alertó que si una mujer enferma de COVID-19 durante el embarazo puede presentar serios riesgos. Esta nueva enfermedad está todavía enseñándonos mucho a la población y también a los profesionales de la salud. Pero ya son varios los estudios publicados en revistas de circulación internacional y de alto nivel editorial, en los que se demuestra que tener COVID-19 durante el embarazo puede generar 2 problemas significativos. Uno de ellos es mayor riesgo a la mujer embarazada de tener un COVID grave o incluso de tener COVID crítico. COVID grave es aquel en el que los pacientes tienen tal nivel de afectación pulmonar, pero también a otros órganos y sistemas, que puede requerir hospitalización, puede requerir oxígeno suplementario. COVID crítico es aquel en que el paciente tiene que ir a una unidad de cuidados intensivos y frecuentemente ser
asistido desde el punto de vista ventilatorio con un ventilador mecánico, intubación endotraqueal, etcétera. Bueno, las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de COVID grave y COVID crítico. Pero también en la esfera del recién nacido, lo que está también demostrado es que el riesgo de prematurez, el riesgo de bajo peso al nacer o el riesgo incluso de afectación por prematurez es mayor en las mujeres que tuvieron COVID-19 durante el embarazo. Por ahora, afortunadamente, no se ha identificado que este nuevo coronavirus genere afectaciones de tipo congénito, malformaciones, por ejemplo, etcétera. Pero sí bajo peso al nacer o prematurez. Y eso evidentemente pues representa también un riesgo para la vida del recién nacido, para la vida del neonato. Relacionado con el virus, particularmente relacionado con la infección grave que puede causar SARS-CoV-2 en las mujeres embarazadas. Porque los tratamientos que se utilizan en una mujer embarazada con COVID-19 habitualmente no generan afectación al producto. Son fármacos que se utilizan con relativa frecuencia para otras patologías durante el embarazo. Nada más ciertos antivirales, que incluso algunos todavía están en proceso de investigación, no se utilizan durante el embarazo. Pero, por ejemplo, sí se pueden utilizar durante el embarazo algunos fármacos antiinflamatorios, sobre todo corticosteroides, se pueden utilizar durante el embarazo. Y no son precisamente los fármacos los que podrían ser los responsables de la prematurez o del bajo peso al nacer, sino la propia infección viral. Pero no malformaciones congénitas, por ejemplo. Nos habla de partos prematuros. Partos prematuros. No así, por ejemplo, que haya provocado abortos, vaya, el virus. Fíjate que no se ha reportado un incremento en el número de pérdidas fetales comparativamente con el porcentaje de los que ocurren en la población general, pero sí de partos prematuros y de bajo peso al nacer. Hacemos una pausa muy breve, regresamos con más. Le contaba ya sobre estos casos de madres que dieron a luz a bebés con anticuerpos. Estos casos ocurrieron, uno en México y otro más en Estados Unidos. Bebés de madres del sector salud que trabajan en primera línea nacieron con anticuerpos contra la COVID-19. Una de ellas es nutrióloga en San Luis Potosí, en México. El personal se negó a inmunizarla en primer lugar ante la falta de información sobre los efectos de la vacuna en embarazadas. Sin embargo, al insistir obtuvo las 2 dosis del biológico desarrollado por Pfizer. El Colegio de Ginecología y Obstetricia de San Luis Potosí informó que el bebé nació el 5 de marzo. Una semana después le hicieron un estudio de sangre que indica que el sistema inmune del bebé creó defensas frente al virus que causa la COVID-19. Por otra parte, en Florida, una colaboradora del sector salud dio a luz a una niña que también tiene anticuerpos contra el virus. Los pediatras Paul Gilbert y Chad Rudnick dieron a conocer que la madre tenía 36 semanas cuando recibió la primera dosis de la vacuna que desarrolló la farmacéutica Moderna. La niña nació 3 semanas después. Los médicos analizaron el cordón umbilical. De acuerdo con los resultados, la pequeña había nacido con anticuerpos contra la COVID también.
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en México, Hugo López-Gatell, señaló que es de poca relevancia científica porque cuando se vacunan embarazadas, se espera que las niñas y los niños nazcan con anticuerpos. Aunque se desconoce cuánto podrían durar los anticuerpos, el lapso sería de 4 a 6 meses. La lactancia materna contribuye a algunas dotaciones de anticuerpos. Es por eso que se recomienda por innumerables razones, dijo. Informó Elizabeth Ortiz. Por cierto, aprobaron una vacuna de emergencia para mujeres embarazadas y lactantes. La vacuna contra la COVID-19 unidosis de Janssen ha recibido una autorización de uso de emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud para ser utilizada en mujeres embarazadas y lactantes, informó el grupo de expertos en inmunización del organismo internacional. Esta es la primera vacuna aprobada para este sector de la población y se requiere de una sola dosis para generar inmunidad contra la COVID-19. Aseguró este grupo de expertos que la tecnología utilizada para la vacuna de Janssen ya fue usada en el pasado para producir otras vacunas que se han mostrado seguras en mujeres embarazadas y lactantes. La única contraindicación que han detallado los expertos es la alergia a uno de sus componentes, aunque esta vacuna está libre de adyuvantes, preservantes, material de origen animal o tejido fetal. La recomendación emitida por los expertos indica que esta vacuna ha mostrado en los ensayos clínicos una eficacia de 76.7% contra episodios severos de COVID-19 después de 14 días de la inyección y de 85.4% después de 28 días. En cuanto a evitar hospitalizaciones, su eficacia estimada es del 93% y del 70% contra casos sintomáticos de COVID-19. Como el resto de las vacunas que se están usando, la de Janssen debe administrarse bajo supervisión profesional y se debe contar con un tratamiento médico a mano en caso de una reacción alérgica, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos contó también que hay algunos ensayos clínicos en fase 3 de vacunas que ya están incluyendo a mujeres embarazadas. Hay que recordar que en las primeras pruebas, en los primeros ensayos, no se incluyó a mujeres embarazadas ni tampoco a menores de edad. Esto porque se ha visto que algunas mujeres que han sido inmunizadas con la vacuna contra COVID-19 no han presentado reacciones. La mujer embarazada se puede vacunar. En este momento no podemos decir que se debe vacunar porque los ensayos clínicos que han incluido mujeres embarazadas no han tenido todavía las suficientes publicaciones para que esta sea una recomendación definitiva. Ha ocurrido vacunación en mujeres que no estaban enteradas de un embarazo. Y en general no se ha encontrado una adversidad cuando se han utilizado vacunas contra COVID-19 en mujeres embarazadas. El otro punto es que mujeres que han tenido esa vacunación y que sin saber que estaban embarazadas lo recibieron, efectivamente han, algunos casos, generado anticuerpos que han sido transferidos por la vía placentaria a los productos. No es de extrañar ese hallazgo porque esto ocurre con otras enfermedades infecciosas y con otras vacunas. De hecho, hay vacunas que se aplican durante el embarazo con propósito de proteger a la madre y también al recién nacido contra alguna enfermedad infecciosa. No nos extrañe que en muy poco tiempo aparezcan ya diversas publicaciones de vacuna utilizada específicamente en mujeres embarazadas, vacuna contra COVID-19, y que también en poco tiempo ya la recomendación de vacunar a mujeres embarazadas contra COVID-19 sea una medida general. Muy importante es el momento del parto y lo relativo a la lactancia materna. Porque si una mujer embarazada tiene COVID-19, en el momento del parto tiene COVID-19 que está activo, es evidente que existe riesgo de transmisión de COVID-19 al bebé recién nacido. No por vía placentaria, lo cual en general no se considera que es una vía de transmisión,
la vía vertical, pero sí a través de la vía respiratoria. Entonces, se siguen protocolos muy bien diseñados, cuidados, para evitar que se transmita la enfermedad al recién nacido. De igual manera, con respecto a la lactancia materna, en general no se ha encontrado que el virus SARS-CoV-2 se transmita a través de la leche materna, pero evidentemente se puede transmitir por la vía respiratoria durante el evento de estar lactando al producto, al bebé. En ese sentido, hay que recordar que existen alrededor de 10 días de más alto riesgo de transmisión del COVID-19 en una persona que tiene la enfermedad activa, aguda. Hay dos alternativas: o que la lactancia materna espere a que en estos días deje de ser transmisora de la enfermedad la mujer, o la otra es una protección pero perfectamente vigilada y cuidada para que con el adecuado uso de cubrebocas, etcétera, sobre todo si la mujer fuera levemente sintomática y fuera estrictamente necesario lactar, lo hiciera. La mayor parte de los escenarios en estos momentos son esperar. Finalmente la espera podría ser de entre 7 y 10 días. Estrictamente serían 10 días a partir del inicio de los síntomas cuando una mujer tiene un COVID-19 leve o leve moderado, siempre y cuando ya no tenga fiebre ni tenga tos. Ahí tendría ya muy baja probabilidad de transmitir la enfermedad al producto. Entonces, en ese sentido podría haber esa espera y posteriormente ya iniciar la lactancia materna y con ello proceder con mayor seguridad. Indudablemente que la lactancia materna es una de las medidas de salud pública más relevantes que existen y han existido a lo largo de la historia. La lactancia materna proporciona nutrientes que no se obtienen con la lactancia artificial. Número 2, la lactancia materna te da anticuerpos de gran valor, no solamente contra COVID-19, sino contra otras muchas enfermedades infecciosas. El acercamiento corporal representa un beneficio importante para el binomio madre e hijo. La lactancia materna va generando fortalece más aún ese vínculo que es tan importante para el resto de la vida. En fin, claro, la lactancia materna en lo posible debería no esperar, pero si se va a proceder con la lactancia materna en una mujer que recientemente ha tenido COVID, hay que hacerlo bajo los protocolos bien supervisados de los profesionales de la salud. Vamos ahora con nuestro compañero Ilya Topper, corresponsal de la agencia AFP en Turquía. La vacunación avanza bastante bien, más rápida incluso que otros países. Empezó más tarde, empezó a mediados de enero. Ya se han aplicado 13 millones de dosis a un total de 8 millones de personas, de los que más de la mitad ya tienen las 2 dosis, o sea que se va bastante bien en eso de la inmunización. Y además se extiende a todo el país. Hay corren todos los pueblos, incluso en la montaña, para llegar a los ancianos, que son los primeros vacunados bajo órdenes de edad. Pues no llega al 10%, pero casi, que tenemos 83 millones de personas, o sea, con 8 millones de vacunados estamos acercándonos al 10%, pero claro, es el total. De eso, solo 5 millones tienen ya las 2 dosis que son necesarias para estar inmunizados, ¿no? La primera ola hace un año fue mucho más suave que en otros países, fue bastante reducida. El verano muy bien, y luego la segunda ola en diciembre pasado sí que fue más grave, que hubo al día más de 200 muertos, al menos oficialmente, aunque por otra parte mucha gente aquí no se cree del todo las cifras oficiales,
porque parece ser que las reales eran mucho más altos. Hay un desfase entre lo que se informa de este gobierno de fallecimientos diarios por COVID y lo que muestran las estadísticas de fallecimientos, lo que llamamos añadidos. Quiero decir, si uno compara los registros de óbitos diarios en una ciudad con lo habitual de otros años, ¿no? Entonces creemos que hubo al día varios cientos de muertos, ¿no? Aún así es una mortalidad que no es tan grande o no superior a países donde más afectados de Europa. Está en un plano medio ya, digamos. Únicamente en la China Sinovac es la única, o sea, se ha negociado también con Pfizer y también se habla de la Sputnik, la rusa, pero hasta ahora lo único que se ha conseguido comprar en diciembre, el gobierno compró 50 millones de dosis a China de la Sinovac y esta es la única que se está empleando desde que empezó la vacunación en enero. Y se ha prometido que esto en el futuro también se usará la BioNTech de Pfizer, pero hasta ahora no la hay, no está disponible. ¿Estiman cuándo podrían tener vacunado al 70-80% de la población en Turquía? Pues es difícil de prever. El gobierno ha prometido que esa proporción sería en otoño, pero conforme avanzan las cifras de vacunación no parecen muy realistas. Porque eso sí que es verdad, o sea, hay mucha transparencia, hay un contador automático que se puede consultar en el Ministerio de Salud que muestra cuántas dosis se han aplicado cada día, se puede ir corriendo, avanzando, ¿no? Pero ahora mismo, con el ritmo que estamos, no parece que vayamos a llegar a 50 millones de vacunados en otoño, que es lo que se ha propuesto como meta, pero no sé si es factible. Hacemos una pausa breve, regresamos con más. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Le invitamos para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter y Facebook, @canal44tv, o a través de nuestra cuenta en WhatsApp en el 33 22 42 06 90. El abanico de vacunas para prevenir diferentes enfermedades en el mundo alcanza ya un promedio global de 70 a 95%. Antes de la COVID-19, la cobertura de vacunas se había mantenido invariable en los últimos años. Sin embargo, hay biológicos que tienen mayor penetración, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Difteria, tétanos y tosferina. En 2019, 125 Estados miembros de la OMS habían alcanzado una cobertura del 90% o más de este biológico. A hemófilos influenza tipo B, que provoca meningitis y neumonía. Se estima que la cobertura mundial con 3 dosis de la vacuna es de un 72%. En la región de Asia Sudoriental es del 89%, mientras que en la región del Pacífico Occidental es solo del 24%. Hepatitis B. La cobertura mundial es de 43% y llega hasta el 84% en la región del Pacífico Occidental, mientras que en África se estima que es tan solo del 6%. Virus del papiloma humano. Muchos países grandes todavía no han introducido esta vacuna y la cobertura está por debajo de lo óptimo en muchas otras naciones. Se estima que la cobertura mundial de la dosis final contra el virus del papiloma humano es del 15%. Sarampión. 178 Estados miembros habían incluido una segunda dosis como parte de la inmunización sistemática y el 71% de los niños habían recibido 2 dosis de conformidad con el calendario de inmunización de su país. Rotavirus. Son la causa más común de enfermedades diarreicas graves entre los niños pequeños en todo el mundo. La cobertura mundial estimada era del 39%. La rubéola es una enfermedad vírica generalmente leve en los niños, pero al comienzo del embarazo puede dar lugar a muerte fetal o síndrome de rubéola congénita. A finales de 2019 se ha introducido a 173 Estados miembros y la cobertura mundial estimada era del 71%. La fiebre amarilla es una enfermedad hemorrágica vírica grave transmitida por mosquitos infectados. Hasta 2019 se había introducido en 36 de los 40 países y territorios de África y de las Américas que estaban amenazados por este padecimiento. Se estima que la cobertura es del 46%, informó Elizabeth Ortiz.
El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez hizo esta semana una valoración de la importancia de vacunarse para cualquier enfermedad, por supuesto para COVID-19, que hoy por hoy tiene al mundo en medio de una emergencia. Dice el infectólogo que sí podrían existir virus mutados, una resistencia a estas vacunas. Las vacunas han sido siempre un hito en la historia de la medicina y han sido con mucho la principal estrategia para el control de enfermedades infecciosas y, como bien lo dices, incluso para la erradicación de algunas enfermedades infecciosas. Un ejemplo es la viruela. La viruela está erradicada y con mucho la vacunación tuvo que ver en este maravilloso elemento de la historia de la medicina. Por otro lado, Belén, las vacunas además han reducido importantemente la mortalidad infantil. Creo que ha sido uno de los principales determinantes de disminución de la mortalidad infantil, que de la década de los 40 a la actualidad tuvo una reducción de por lo menos el 95%. Imagínate el impacto que entonces han tenido todos estos biológicos, ¿no? Recordemos que las vacunas, muchas de ellas tienen aplicación universal, muchas de ellas forman parte de lo que conocemos como los esquemas universales, y pues ahí tenemos casos de éxito sin precedentes en la historia, como el caso de polio, como el caso de sarampión, rubiola, varicela, paperas, tétanos, por ejemplo, tuberculosis, en fin, y vacunas de más reciente surgimiento, que decir de la vacuna de COVID, que nos ocupará de manera especial durante un espacio de este programa, pero hablemos, por ejemplo, de la importancia que ha tenido la vacuna de hepatitis B en la disminución de hepatitis crónica, cirrosis hepática y hepatocarcinoma, pero también la vacuna contra el virus del papiloma humano, que ha impactado directamente en la reducción de cáncer cérvico-uterino. En la actualidad, el cáncer cérvico-uterino fue desplazado de ocupar el primer lugar como causa de cáncer en la mujer. Hace por lo menos una década se ha ido desplazando a lugares mucho más abajo, gracias precisamente a la vacunación contra el virus del papiloma humano. En estos días hemos estado revisando estadísticas mundiales y es sorprendente que se anuncie de parte de algunos países que llevan un buen ritmo de vacunación el hecho de que vuelven a confinamiento por encontrar rebrote de COVID-19. Uno de los casos importantes al respecto es el de Chile, pero sorprendentemente también Israel habló de regresar a confinamiento, aun cuando Israel es el país líder en vacunación contra COVID en estos momentos, con prácticamente el 100% de su población vacunada, por lo menos con una dosis, Y algunos países europeos, de nuevo, han hablado de extender el confinamiento que venían teniendo de 22 días o 4 semanas atrás, por encontrar un incremento en el número de casos y también un incremento en el número de fallecimientos. Y la pregunta es, ¿por qué si traen un ritmo de vacunación significativo? Inglaterra trae un ritmo de vacunación muy bueno, Belén ya con más del 50% de su población vacunada. Y creo que lo primero que habría que reflexionar es si no está ocurriendo
que por exceso de confianza en virtud de estar observando que inició la vacunación en un determinado país o región, la población deja de protegerse como idealmente debe hacerlo. Y todavía no ha pasado el tiempo suficiente para que se genere una buena respuesta inmune y las personas empiezan a confiarse. Esa es una primera pregunta que debemos hacernos. Por eso creo que es muy oportuno estar teniendo el tema de nueva cuenta en esta mesa. Lo hemos tenido en diversos momentos, el tema de vacunación, pero en esta etapa en que sí está avanzando la vacunación en muchos países con porcentajes interesantes, bueno, qué fenómeno, digamos, tan disímbolo, tan discordante pareciera el volver a entrar a confinamiento por parte de algunos países. Bueno, número 2, el tema de las variantes. Efectivamente, Belén, hay un estudio publicado hace un mes aproximadamente, es más, creo que es el 14 de febrero. En este estudio, los investigadores toman muestra de 20 pacientes que fueron vacunados con la vacuna de Pfizer-BioNTech y les toman muestra de sangre y el plasma de estos pacientes, que es en donde están los anticuerpos, son probados en contra de 5 tipos de virus que contienen diferentes mutaciones. Me refiero a virus SARS-CoV-2, que tienen diferentes mutaciones que fueron, digamos, desarrolladas en el laboratorio. Uno de ellos es la cepa original. Y cuando entonces se prueba qué tan efectiva es la actividad de estos anticuerpos contenidos en el suero de estos pacientes vacunados en contra de estas cepas, la sorpresa es que en una de las cepas que tuvo alrededor de 4 mutaciones, insisto, mutaciones generadas en el laboratorio, particularmente 2 de ellas, la mutación 484, E484K, de la que hemos hablado en diversos momentos, y la 501Y, que están presentes, por cierto, en prácticamente todas las nuevas cepas. La británica, la sudafricana y la brasileña. Sobre todo la 484K, que se encuentra en la sudafricana y en la brasileña. Y en este virus, que tenía estas diversas mutaciones, la actividad de los anticuerpos que tenía el plasma de estos pacientes previamente vacunados no tuvo el mismo desempeño que la actividad que tuvieron contra el virus original no mutado. Conclusión de este estudio, que es por lo pronto pequeño, pero que da pauta a una investigación mucho más amplia. Conclusión es: sí podría existir en los virus mutados, en esas nuevas variantes reportadas a nivel mundial, una resistencia a la respuesta inmune que se generó con las vacunas, digamos, de primera generación. De hecho, algunas empresas farmacéuticas están en este momento trabajando la posibilidad de desarrollar lo que ellos mismos han venido llamando vacunas de segunda generación contra COVID-19. Hacemos una breve pausa, regresamos con mucho más.
La historia ha demostrado cómo las vacunas han sido fundamentales en la erradicación y control de diversas enfermedades, entre ellas la poliomielitis, el sarampión, pero también ha mantenido bajo control a otras como tétanos, difteria y la rubiola. Nuestra compañera Rocío López Fonseca investigó más y nos presenta el siguiente informe. La medicina preventiva nació en 1796 con la invención de la vacuna contra la viruela por parte de Edward Jenner, el llamado padre de la inmunología. Este hecho constituyó un gran avance para la medicina preventiva y un método de defensa frente a una larga lista de enfermedades infectocontagiosas, con gran repercusión en la salud de la población que provoca la muerte en un gran porcentaje de la población infantil. Los programas de vacunación han logrado la erradicación de enfermedades como la viruela, en algunos países la polio y hasta hace poco el sarampión. También se ha ayudado en el control de enfermedades como tétanos, la difteria y la rubiola, entre otras. Progresivamente, la mayor eficacia y seguridad vacunal han mejorado la prevención de distintas enfermedades infecciosas que afectan a la salud de la población, sobre todo la infantil, y provocan gran morbilidad, mortalidad y secuelas. Sin embargo, el éxito de un programa de inmunización en los países depende de varios factores, como que se requiere de un alto índice de aceptación y cobertura vacunal. Según la Organización Mundial de la Salud, la vacunación evita anualmente entre 2 y 3 millones de defunciones. No obstante, se estima que 21.8 millones de lactantes de todo el mundo aún no reciben las vacunas básicas. Casi la mitad de ellos viven en la India, Nigeria y Pakistán. El resto se distribuyen en países como Centro y Sudamérica, informó Rocío López Fonseca. La vacuna más reciente, la vacuna que contrarresta la enfermedad de COVID-19, presenta hoy por hoy importantes deficiencias en países de economías desarrolladas. Un análisis publicado por el Banco Mundial que abarca 128 naciones de ingresos bajos y medianos mostró que los países con economías más desarrolladas no están necesariamente mejor preparados para los programas de vacunación masiva contra la COVID-19. El informe relacionado con la mayor campaña de vacunación de la historia se enfoca en indicadores claves como cadena de frío y logística, priorización de grupos de población, presupuestos, formación de personal de salud y vigilancia de la seguridad. El 85% de los países hicieron planes nacionales de vacunación. Solo 30% hizo planes para formar a los vacunadores. Apenas 27% creó estrategias de movilización social y compromiso público para fomentar la vacunación. La vicepresidenta de Desarrollo Humano del Banco Mundial, Mamta Murty, explicó que aunque la mayoría de los países están lo suficientemente preparados para empezar a inocular a sus poblaciones, aún se registran importantes deficiencias que deben abordarse con urgencia para que las vacunaciones a gran escala tengan éxito. Aunque algunos pacientes presentan deficiencias en el grado de preparación, la mayoría se ha preparado lo suficientemente bien en las áreas esenciales para comenzar las campañas. Contar con sistemas nacionales de inmunización infantil que funcionen bien no es un indicador sólido del grado de preparación de un país para administrar vacunas destinadas a la población adulta, como es el caso de la COVID-19, informó Elizabeth Ortiz. ¿Qué se necesita para que esta pandemia esté bajo control una vez que ya se cuenta con diferentes biológicos? El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos lo cuenta. 80% por lo menos de la población vacunada es el gran objetivo que ha planteado la Organización Mundial de la Salud para poder lograr el control de la pandemia. Esto lo hemos platicado también, significa alrededor de 5.500 millones de personas en el mundo, pero además también, por fortuna, ya empieza a extenderse al menos los ensayos clínicos de vacunas contra COVID-19 a poblaciones especiales como niños, mujeres embarazadas, que por cierto ya hay una autorización de los Estados Unidos, de la FDA, para la utilización de la vacuna de Johnson & Johnson en mujeres embarazadas. Y la aplicación en estos grupos especiales de la población pues daría precisamente la oportunidad de que hubiera mayor cobertura para lograr este famoso objetivo del 80% de la vacunación, porque si no se logra, evidentemente el virus va a seguir generando enfermedad, circulando entre la población mundial,
al circular entre la población mundial va a seguir mutando y las mutaciones pues lo van a perpetuar posiblemente. Claro que siempre hemos considerado que muchas enfermedades respiratorias que llegan como epidémicas o pandémicas luego se quedan dentro de las patologías que sigue padeciendo la humanidad, pero de manera diferente, ya no como epidemia o pandemia, sino en sus modalidades estacionales. Pero para que eso llegara a ocurrir con respecto a COVID-19, se necesitan, entre otras cosas, lo que hemos dicho de la cobertura de vacunación, pero también ya algunos fármacos, Belén. Exacto. Algunos fármacos para que esta deje de ser una de estas enfermedades de alta letalidad, porque para una enfermedad infecciosa, el que mueran entre 3 y 5 personas de cada 100 que la padecen, eso es una muy alta letalidad. Por un lado, las redes sociales que hacen correr información de manera muy veloz a todo el mundo, pues muestran eventos que, siendo aislados, luego empiezan a convertirse en una noticia de mucha intensidad. El caso fue, por ejemplo, el de hace 3, 4 semanas, en que en un estudio clínico se muestra la presencia de eventos adversos trombóticos en personas que recibieron la vacuna de AstraZeneca. Sin embargo, esos eventos trombóticos no necesariamente estaban relacionados con la aplicación de la vacuna. Se tienen que consignar cuando se están llevando a cabo los ensayos clínicos como eventos adversos, pero que se tiene que estudiar luego si están o no relacionados con el biológico. Y la conclusión, por ejemplo, fue que 22 eventos trombóticos de lo que conocemos como tromboembolismo pulmonar y 12 eventos trombóticos de trombosis venosa profunda en pacientes que habían recibido la vacuna de AstraZeneca ocurrieron, pero en un grupo de 17 millones de personas vacunadas. Entonces, no, la conclusión fue que no estaba relacionado con la vacuna, iban a ocurrir como eventos trombóticos de la población general, esa es la incidencia en una población general. Pero mientras eso fue aclarado, es evidente que en el mundo resonó la noticia y entonces muchas personas empezaron a tener preocupación por vacunarse con este biológico y luego también algunos países deciden detener la vacuna mientras se investiga si están relacionados esos eventos. Es válido, pero también hay que aclarar con la población que finalmente no estuvieron relacionados y que por ende es una vacuna segura con la que hay que retomar la vacunación, digo, en los países que la tienen a disponibilidad. La eficacia de la que hemos hablado en diversos momentos es con el esquema completo. Si es una vacuna de 2 dosis, es con las 2 dosis. Segundo, la inmunidad después de una vacuna en general se logra aproximadamente a las 4 semanas de haberse aplicado el biológico. En ocasiones un poco antes, en ocasiones un poco después, pero pensemos en un mes para que se hable de una inmunidad robusta después de haber recibido el biológico. Entonces, durante ese periodo, las personas deben seguirse cuidando celosamente, con muchísima disciplina. No sea que lo contrario, exceso de confianza. Ya recibí la primera dosis ayer o hace una semana, eso me da más libertad a no utilizar todo el tiempo el cubrebocas o a salir más o a tener incluso reunión con amigos, al fin que ya todos estamos vacunados.
No, cuidado con ese exceso de confianza. Creo que hay que dejar que transcurra el tiempo óptimo para el desarrollo de la inmunidad. Segundo, el mundo tiene que seguir observando el comportamiento de las nuevas cepas con respecto a las vacunas. Y tercero, lamentablemente todavía no hay una vacuna ni contra COVID ni contra ninguna otra enfermedad infecciosa que garantice 100% de seguridad y de protección. Hablamos, de lo que es el porcentaje de protección contra enfermedad grave, el porcentaje de protección contra necesidad de hospitalización y el porcentaje de protección contra muerte por COVID-19, ¿no? Es diferente y eso también hay que aclarárselo a la población. De esta manera llegamos al final de este programa especial. Les recordamos que en fin de semana también tenemos programa de Coronavirus, la pandemia, así que le invitamos para que nos sintonice el día de mañana, domingo, a través de la señal de su preferencia. Nos vamos, gracias, que tenga un buen fin de semana. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.